Bueno, quiero hablar de dos temas. El primero sobre estos impuestos especiales y el potencial de la política fiscal para abordar temas, retos de salud. Bueno, creo que el potencial es muy amplio. Hemos visto ya el ejemplo con las bebidas azucaradas en México. Se logró una reducción de consumo. En términos, digamos, del gasto, de cómo se destinan estos ingresos, no lo hemos visto tan claramente, pero esto es algo que yo pienso con mucho apoyo del Poder Legislativo en el país se podría hacer una política muy progresista que use la política fiscal impositiva, impuestos a bienes, al consumo de bienes que generan lo que los economistas llaman externalidades negativas, por su impacto en la salud y por su impacto en la carga para el sistema de salud, y que al mismo tiempo esos recursos pudieran etiquetarse precisamente para ir solventando algunas necesidades y para ir solventando inversiones que se necesitan hacer en el sector salud. Digamos, respondiendo a la pregunta como economista, en teoría es muy fácil. Puedo hacer las gráficas y los modelos en donde muestro cómo se pueden al mismo tiempo resolver la externalidad negativa del consumo de estos bienes y con esto generar un aumento en los ingresos para financiar servicios de salud pública y de atención médica. Ahora, la complejidad viene en la parte legislativa, en cómo implementamos, cómo logramos el apoyo que se requiere para pasar este tipo de medidas y lograr que se implementen en el país y lograr que además se etiqueten los recursos que se obtienen para canalizarlos al aumento en salud. Entonces, me pareció que este era un tema importante mencionar en este evento, precisamente porque precisamente es un ejemplo de cómo la unión entre salud pública y el poder legislativo o el ala legislativa del gobierno podrían tener un impacto en salud pública muy importante. Ahora, otro tema ahí importante es que la política fiscal no, digamos, tiene dos direcciones. No es nada más el cobro de impuestos, pero la política fiscal también tiene que ver con subsidios. Y esta también puede ser una herramienta de política pública muy importante, porque, por ejemplo, mediante la obtención de recursos fiscales, que podrían incluso en algún escenario ser regresivos, por ejemplo, quienes consumen más bienes relacionados, por ejemplo, con bebidas azucaradas, tabaco, etcétera, no necesariamente los más ricos, y entonces impuestos a este tipo de bienes no necesariamente afectan a los más ricos, pueden afectar también a los más pobres o potencialmente más. Pero esto se puede regresar subsidiando servicios para los más pobres, y entonces hacer una política impositiva regresiva, convertirla en una política de subsidios progresiva, que a final de cuentas, resulte en mayor beneficio para la población que más necesita. Es un tema complejo, pero a mí me parece que esto es precisamente el ámbito en el que debería discutirse ampliamente. No digo que tenemos todas las respuestas, lo que digo es que es un tema que vale mucho la pena discutir seriamente, ampliamente y con la participación de la sociedad. Ahora, respecto al tema de la estimación de los costos de cubrir necesidades usando gasto de bolsillo como insumo. Obviamente no presenté lo que sería en el artículo las limitaciones, ¿no? Hay muchas limitaciones. En primer lugar, me gustaría, y qué bueno que el doctor Borges señaló este punto, porque hay que decir muy claramente, lo que se podría estimar, lo que se podría hacer, haciendo nada más este cambio, aumento del 6% en el gasto público para sustituir este gasto de bolsillo del 20% de la población más pobre. El impacto en salud sería probablemente no el ideal. No es que ya con eso cubriríamos las necesidades de este sector de la población, muy lejos de ser esto. Sí tendríamos, sin embargo, un efecto en equidad muy grande, porque este pequeño aumento sí implica el 16% de gasto de los hogares de este quintil de la población. Entonces, el efecto, digamos, en términos distributivos, en términos del ingreso de los hogares, sí podría ser sustancial. Ahora,
Pero lo que nos preocupa también es el impacto en salud y cómo podríamos tener una mejor estimación. Usando nada más gasto de bolsillo, subestimamos muchísimo la necesidad real, muchísimo. Porque, para empezar, obviamente las personas que deciden no usar nada, aunque sí podrían haber necesitado, gastan cero. Y eso no quiere decir que resolver esas necesidades nos costaría cero, absolutamente no. Entonces, una primera fuente de sesgo muy importante. La otra muy importante que también mencionó el doctor Borja es que refleja la práctica actual, que no necesariamente es la práctica ideal. Y la práctica ideal de buena calidad, más completa, probablemente cuesta más. Y entonces ahí está otra fuente de sesgo que subestima mucho la necesidad real. Y después hay otros temas más complejos que se podrían explorar, ¿no? En un esquema en donde la población ya no tiene que pagar de bolsillo realmente, tiene servicios a los que puede acceder o a los que decide acceder, posiblemente sus decisiones de uso cambien y entonces demanden más servicios de los que demandan en un esquema de pago de bolsillo. Y el costo de eso tampoco se observa nada más viendo los cambios de bolsillo. Las decisiones podrían cambiar en un sistema distinto, más abierto, de mayor calidad, y esto seguramente sería más caro. Entonces, es una subestimación muy grande usando esta fuente, pero al menos me parece que es útil para empezar esta discusión. Y sí creo que vale la pena señalar el posible efecto de este cambio en términos de la equidad y en términos del ingreso de los hogares. Muchas gracias, maestro Bautista. Estamos a unos segundos de cumplir el tiempo, pero permítanme nada más en unos minutos finales plantear algunas preguntas del público que nos ha hecho favor de estar atentos a esta discusión. Algunas preguntas las he acercado porque han sido dirigidas directamente, pero otras quisiera plantearlas a la mesa porque no tienen destinatario específico. Nos pregunta el público por qué se descapitalizó al IMSS y al ISSSTE, qué podemos hacer los derechohabientes para evitarlo. ¿Cuál es la razón por la que siendo derechohabiente del IMSS o del ISSSTE no se atienden en los institutos de salubridad como son cardiología, el INER, el Instituto Nacional de Pediatría, etcétera? Y en la Ciudad de México desde este año funcionan centros de salud que abren de 8 de la mañana, de 7 de la mañana a 8 de la noche y sábados y domingos, pero en la tarde no hay gente porque no hay un doctor, no es un gasto de luz y de la infraestructura, pues no hay pacientes. Entiendo que lo que se refiere a la pregunta es esa discordancia entre la demanda y la oferta en estos servicios. En todo caso, si no, tendrían que ajustarse, ¿no? Por favor, doctor Borja. No hay pacientes, en el segundo nivel en el IMSS, los pacientes en los hospitales no pueden ir de manera espontánea más que a urgencias. Para ser vistos por urgencias tienen que ser, quiero decir, en consulta externa tienen que ser mandados del primer nivel y solo se mandan si hay la disponibilidad del médico. Entonces no hay gente porque no los podemos atender. Entonces si tenemos a los médicos, obviamente sí habrá pacientes. También me preguntan sobre la integración, ¿por qué no la integración de los servicios en los próximos 5 años? ¿Y cuál es la causa de la no integración, si es política o presupuestal? Pues son ambas. Las cuotas obreros patronales tendrían que desaparecer, entonces tendría que haber una reforma fiscal si queremos que sea financiado por impuestos. Y esta es una decisión que va mucho más allá de lo que puede decidir el sector. Y hay otra pregunta sobre por qué algunos hospitales están más equipados de otros. Que debemos tener los mismos derechos, tenemos los mismos derechos y deberíamos tener los mismos servicios, sí. Estoy de acuerdo que los deberíamos tener, pero así sucede. Y sobre por qué los derechohabientes del IMSS y del ISSSTE no pueden utilizar los servicios de los Institutos Nacionales de Salud. En el IMSS les diría, porque primero debemos utilizar los recursos que tenemos los servicios de la misma calidad que tienen los Institutos Nacionales de Salud, pero también viendo que en las tardes los Institutos Nacionales de Salud están subutilizados, ya les vamos a empezar a comprar servicios el IMSS a los Institutos Nacionales.
pero tienen que hacer una cuestión legislativa previa, porque los recursos que nos cobre no se quedarían para ellos, se los llevaría Hacienda. Entonces eso no les llama mucho la atención. Muchas gracias, doctor Borja. Doctor Leiva, por favor. Bueno, una pregunta de ACNUR, un comentario al mismo tiempo, es que observan un incremento sensible de refugiados en la frontera sur de México. En efecto, hay un incremento en la petición de asilo en México y es significativa. Y en concreto, la pregunta que señalan, dice, en el caso de violencia e inseguridad social, ¿cuál es el efecto que eso tiene en salud? ¿Y cuál es su comentario? Bueno, en este momento, el tema de violencia en México está saturando, vamos a llamarle entre comillas, las salas de urgencia. Los hospitales de nuestro país son hospitales, antes había en la Ciudad de México, me acuerdo, solamente el hospital de Joco, se llamaba Hospital de Sangre. Ahora todos son hospitales de sangre. No obstante, sería interesante comenzar a pensar cómo se está reordenando estas áreas de respuesta a la violencia en México. La pregunta tiene que ver con el tema de la violencia contra los migrantes. Yo estimo, de acuerdo con los datos que hemos analizado, que del total de la violencia atendida en las salas hospitalarias de México, representa más o menos 1 de cada 10,000 atenciones por violencia el caso de migrantes y otras personas. Entonces, digamos, no es una presión sustantiva a este tema. Sin embargo, el reto que tienen los centros hospitalarios es ¿con qué lo pago? Y el tema allí nuevamente de esta norma que está del Seguro Popular, que obstaculiza la operación de estas instituciones y no hace fluida la atención de los mismos. Creo que es casi una recomendación tal vez que tendríamos que revisar rápidamente a nivel legislativo para ver cómo se opera de mejor manera este campo. Y pensar también en los esquemas que la doctora Medina Mora ha pensado sobre los espacios y atención escalonada con ejes de prevención a la violencia en México. Esto es un asunto de México que afecta también a los migrantes. Gracias. Muchas gracias, doctor Leiva. Maestro Bautista, ¿algún comentario final? No, me parece que la última pregunta ya la responde el doctor Borja. Ya está. Bueno, pues muchas gracias a nuestros panelistas, a nuestros invitados, por supuesto al público. Con esto damos por concluido la mesa y el evento en el que se ha suscrito este convenio de colaboración entre el Instituto Nacional de Salud Pública y el Instituto Belisario Domínguez. Muchas gracias a todos.